buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos a esta capacitación de ética del servidor público. Desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo les extendemos un cordial saludo y muchas gracias a la Defensoría Pública y EPDF por estar formando parte de este espacio. Saludamos la presencia de la magíster Rosy Jiménez, coordinadora de gestión de Defensoría Pública, la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, los asesores del despacho del Defensor Público General, el magíster Javier Andrade, que el día de hoy será nuestro docente, señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública. El día de hoy yo voy a estar sirviendo la moderación de este espacio. Antes de comenzar, me permito recordarles a todas y a todos que para participar de este espacio de capacitación y recibir su certificado, deberán llenar el pretest que ha sido enviado a sus correos antes de iniciar con la primera capacitación. Hasta el momento tenemos tan solo 36 personas que han podido llenar este pretest, que es un requerimiento obligatorio, por favor. Sin más que decir como preámbulo, me permito darle la palabra al doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para que pueda inaugurar el espacio. Gracias, Yubi. Buenas tardes con todos y con todas. Saludo la presencia de Rosy, quien nos acompaña desde la coordinación. Tania, siempre un gusto el poder ver plasmado finalmente este esfuerzo que lo veníamos conversando semanas atrás. La presencia de todos ustedes desde las direcciones provinciales, las coordinaciones regionales, obviamente desde las dependencias nacionales de la Defensoría Pública. Bienvenidos a este espacio que durante los próximos 3 días pretende ser no un compendio de temas magistrales o de compartir conocimientos y experiencias únicamente en un monólogo de quien nos acompañará hoy o mañana o el día miércoles desde el ámbito internacional, sino que busca hacer un intercambio con ustedes, porque al ser la ética un asunto un tanto subjetivo, al ser la integridad un asunto que incluso depende mucho de nuestra vida diaria y de la vida familiar que tenemos, se requiere de una discusión activa por parte de todos ustedes. Gracias por prender sus cámaras, gracias por sus comentarios y por su interacción. Espero que Yubi esté además muy activa con el tema de los micrófonos, pues yo estaba tratando de desmutearme sin éxito. Pero en buena hora, insisto, por este espacio con el nivel jerárquico superior, que esperamos además después pueda plasmarse con otros funcionarios y funcionarias de la Defensoría Pública, con el objetivo de dar insumos que puedan ser considerados en su trabajo diario hoy más que nunca, en que las cifras dicen claramente que para los ecuatorianos y ecuatorianas la corrupción es una de las 3 preocupaciones principales respecto de la marcha del país. Qué mejor que podamos desde la función pública entregar a la ciudadanía un servicio con integridad, con ética, sobre la base de principios y valores, sin prácticas por fuera de lo que dice la Constitución y la ley. Así es que este espacio es de ustedes. De nuevamente quiero agradecer el trabajo que hemos hecho con la Escuela Defensorial y por supuesto también el apoyo que desde la Fundación Panamericana para el Desarrollo se ha dado para poder contar con los expositores y poder seguir trabajando junto a la Defensoría Pública, esperemos en múltiples ocasiones en lo que resta del año. Así es que bienvenidos, buenas tardes y manos a la obra. Muchas gracias, Mauri, por tu saludo. Me permito darle la palabra a Juan David Martínez, que es parte de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto poder saludarlos en esta tarde. Bueno, como Fundación Panamericana para el Desarrollo estamos muy contentos de en esta ocasión poder acompañar y apoyar la destacable iniciativa de la Defensoría Pública. Yo aprovecho la oportunidad para agradecer también a nuestros socios implementadores en Ecuador, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por propiciar este espacio de capacitación y de formación. Quizás hablarles un poquito sobre el proyecto regional de lucha contra la corrupción en América Latina y el Caribe. Este proyecto nace más o menos hace 2 años con la finalidad de fortalecer las capacidades de las instituciones públicas para luchar contra la corrupción, un mal que todos conocemos como este cáncer que corroe a la sociedad y que termina haciendo que nuestro país pues se estanque y no avance.
Uno de los componentes del proyecto abarca capacitaciones bajo solicitud de las instituciones públicas. En este caso, pues, hemos recibido la solicitud por parte de la Defensoría en conversaciones con Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y pues aquí estamos dando paso a este periodo de capacitaciones. Solo comentarles que como dato, el año pasado, gracias a la cooperación con Ciudadanía y Desarrollo, pues alcanzamos un nivel de, un número de 400 personas capacitadas, 400 funcionarios y funcionarias que pues han fortalecido sus capacidades, y esperamos que durante este año y los próximos años podamos superar ese número y llegar a muchísima más gente. Invitarlos a que aprovechen este espacio. Esta capacitación va a contar con expositores de primer nivel. Estamos muy contentos y muy satisfechos de que en esta ocasión podamos darnos cita para conversar y para dialogar sobre estos temas que son bastante relevantes e importantes para nuestro país. De nuevo agradecerles, darles la bienvenida y desearles una buena jornada. Muchísimas gracias, Juan David, por tu saludo. Y ahora me permito darle la palabra a la magíster Tania Torres, que es parte de la Escuela Defensorial. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, rápidamente, no me quiero extender. Primeramente, agradecer a Pan American Development Foundation, en este caso representado por Juan David Martínez, sin duda la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, representada por Mauricio Alarcón, y a nuestro expositor estrella del día de hoy, el doctor Javier Andrade. Estamos seguros que un proceso formativo como este contribuirá a la mejora continua del trabajo que realizamos como Defensoría Pública. Como yo les comentaba, el momento que les describía, el momento que les hacíamos la convocatoria, y es un poco entender que las instituciones que forman parte sin duda del Estado, como instituciones parte del Estado, nos debemos a la sociedad. Entonces, si estamos trabajando de forma íntegra y transparente, esta institución va a ver reflejada realmente el trabajo en la sociedad, que va a estar contenta con el servicio que entrega la Defensoría Pública. Pero este trabajo que nosotros entregamos o que brindamos a la ciudadanía, sin duda tiene que ser un trabajo transparente, tiene que ser un servicio que cuente con toda esa calidad, que no por ser un servicio gratuito tiene que ser un servicio de mala calidad, y eso tenemos que quizá un poco irlo interiorizando, entender que el servicio público es realmente una misión muy noble que tenemos, y que a veces, pese a todos los obstáculos que se nos presentan en el día a día, pues estamos aquí nosotros como decisores de esta institución para superar esos obstáculos y sobre todo para dar lo mejor de nosotros para que esta institución salga adelante. Frente a ello, pues no me queda más que invitarles a aprovechar este proceso de formación, que estoy segura que va a ser de muchísimo provecho. Que tengan una buena noche. Le devuelvo la palabra. Muchísimas gracias a la magíster Tania Torres, quien es directora de la Escuela Defensorial y es una pieza clave para este proceso. Les agradezco muchísimo a nuestras autoridades por estar abriendo este espacio, y sin más dilaciones le voy a dar la palabra al doctor Javier Andrade, quien es docente titular de Derecho Penal, parte general y coordinador de la subespecialización penal de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de formar parte de este espacio. Antes de dejarle la palabra, solo quiero invitar a las y los participantes a que formen parte activa de este espacio para que puedan conversar, puedan participar y hacer de este su espacio de capacitación. Bienvenido, doctor, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, apreciados quienes, bueno, no me conocen, quiero contarles un poquito de mí, más allá de ahora vernos a través de una pantalla. Y es que, bueno, yo la verdad he dedicado mucho tiempo al litigio penal. De hecho, parte de mi trabajo es dedicado a la academia. Cariño a la Defensoría Pública por muchos aspectos que probablemente que lleguemos a conversar el día de hoy.
Solo unas pequeñas reglas tal vez para conversar, no sé, llevarnos hoy día. Quiero que me llamen por mi nombre es Javier. Pueden interrumpir el momento que ustedes deseen, pueden cuestionar por dos factores, básicamente. Un primer factor es que ustedes verán, estamos en una discusión ética, y cuando hablamos de componentes éticos, tenemos varias formas de pensar. O sea, lo abstracto de lo ético, y claro, mi compromiso será llegar a ustedes con ciertas curiosidades que han despertado mi interés, devenientes no solamente de la cátedra, sino del ejercicio de mi profesión en la parte penal. Y quería contarles, la parte penal es donde más sensibilidad se da a todo este tema. Yo no sé, ¿se me escucha bien? Porque veo por ahí Doctor, nos un mensajito comunican que escucha dice bien. que no está tal bien. vez se le está escuchando un poquito muy bajo, entonces si puede ahí subirle un poco el volumen, le agradecería A ver, mucho. déjame ver si es que tal vez mi micrófono. A ver, déjeme revisar un segundito mi micrófono. Le tengo en el máximo, así es que ahí se me escucha bien tal vez, o Ahí está un poco mejor. mejor, sí, ok. Sí se te escucha, Javier, no te preocupes. Ok, Dale. bueno. Ok, entonces, eso. Lo otro es que, bueno, vamos a estar en contacto probablemente casi 2 horas ahora. Yo entenderé muy bien si al momento paran sus cámaras, tienen el video a efectos de, no sé, de tomarse el tiempo para ver algo, refrescarse o lo que sea. Son libres de hacer lo que necesiten. ¿De hecho? Bueno. El día de hoy tengo aquí una presentación sobre algo que he venido trabajando algún tiempo, y no sé si rápidamente podría presentarse cada uno de ustedes a efectos de poder entender más o menos cómo modular el discurso. Entiendo que no todos son abogados, por ahí veo uno que otro nombre que se me hace algo conocido, entonces quisiera que rápidamente me digan quiénes son y qué profesión tienen dentro de la Defensoría, lo que sea. Bueno, No sé si buenos ahí días. empezamos. Me presento Dale. primero, la Coordinadora General de Gestión, me llamo Rosy Jiménez, un gusto, abogada. Excelente, gracias Rosy. Veamos, por ahí tengo a Cristian Abad. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Abad, soy director provincial de la Defensoría Pública en el Cañar y soy abogado también. Excelente, bienvenido. Soy Mauricio Talín. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Mauricio Sotalín, soy abogado y director provincial de Santo Domingo de los Áchilas. Excelente. Entonces, a ver, tal vez si lo hacemos rápido, ¿todos son abogados o no? Tal vez si mueven Un su poco cabeza para, o no. Bueno, bien, un ¿quién poco mueve? para que nos conozca, estamos todos aquí como los directores provinciales. Por entrar, los directores, los coordinadores regionales, invitados todos del jerárquico superior, también las áreas administrativas, los directores de las áreas administrativas de la Defensoría Pública. La mayoría abogados de las áreas administrativas, los directores de planificación, de finanzas, las áreas de talento humano. Pues estamos el jerárquico superior para escucharlo. Ya. Más bien, entonces, tenemos tiempo, porque claro, si se hace la presentación veo que están algunas personas, va a ser largo. Decía esto es porque, bueno, si es que algo no queda claro o pasa a ser muy ético, muy de abogado, ¿no es cierto? Por ahí le vi a Byron que dijo, no, yo no soy abogado y ojalá no hablen mucho de leyes porque eso no es mi área. Les voy a tratar por el nombre, espero que no resienta algún tipo de grado ahí jerárquico. Pues, me gusta ser bastante informal de las personas que me conocen. Entonces, vamos a empezar ahora. No sé si me ayudan, por favor. Voy a poner lo de la presentación. Les voy a plantear algunos temas y luego de esto vamos desarrollando ideas, si les parece. De hecho, Está habilitado, doctor, para que comparta la pantalla. le acabo de ver. Muchas gracias. A ver, vamos a empezar. Entonces, el día de hoy he planteado algo que me parece bastante interesante revisarlo desde este punto. Y es que
Déjenme cerrar esto. Ahí. Uy. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Ok. Yo creo que para hablar de ética, es importante entender varios conceptos. De hecho, y quiero que trabajemos a partir de ciertas ideas, lo que les voy a plantear ahora. Y es que hay mecanismos de prevención de la corrupción. Ahora vamos a conversar algo de eso. Vamos a conversar sobre ciertos temas éticos para diferenciarlos con ciertos otros valores, de hecho, y también sobre temas de transparencia, particularmente enfocados en el sector justicia. ¿Ya? Y digo en el sector justicia ya que esto no está enfocado solamente para abogados, sino que finalmente para todos los operadores, sean fiscales, sean jueces, sean defensores, e incluso para quienes están a cargo de personas para ver cómo podemos afianzar ciertos temas que, por ejemplo, ahora en la cotidianidad se manejan. He escuchado, Mauricio lo dijo en su presentación, Juan David también me parece que hablan sobre el concepto de corrupción. Entonces, para mí sería interesante escuchar esto, ya que en estos días he podido y he tenido la oportunidad de escuchar siempre ponencias alrededor de corrupción. Si ustedes encienden radio, le escucharán, hay temas de corrupción al político, hay temas de corrupción que dice, no sé, el asambleísta, los jueces, los policías, en general se habla de eso. Entonces, quiero que partamos sobre eso. Y lo que vamos a revisar dentro de esta metodología hoy es, vamos a hablar algo de qué es lo que ustedes entienden por corrupción. Vamos a identificar cómo hay ciertos modos, métodos para que se desarrolle la corrupción, de qué manera afecta. Luego identificamos qué son los actos corruptos para diferenciarlos de ciertos temas de éticos y finalmente cómo se previene, se lucha, cómo se protege temas de corrupción. Entonces, en este sentido, vamos a la primera idea. Me gustaría escuchar. ¿Qué entienden ustedes por corrupción? ¿Qué será corrupción? ¿Quién quisiera compartir? A ver, si no, que voy a salir de la pantalla a efectos de poder ver la pantalla completa. Y luego volvemos. De hecho, a ver. Le veo aquí en Andrea Guerrero. Casi no. Ah, ahí está. Hola, André, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿cómo estás? Coincidencia. ¿Cómo te va? Bueno, Todo cuéntame. muy bien, aquí aprendiendo nuevamente de Qué ti. gusto, para mí Qué siempre gusto. un honor y un privilegio, mi querida André. Cuéntame, ¿qué entiendes tú por corrupción? ¿Qué será corrupción? El actuar fuera de lo permitido para beneficio propio o de un tercero. Ok, me agrada, un buen concepto. Por ahí, ¿qué dice mi tocayo, Javier Mogrovejo? Hola Javier, un gusto saludarte a los tiempos. Igual ya llevo algunos años en la Defensoría y he tenido capacitaciones contigo. Eh, para mí la corrupción es una serie de actos que realizan tanto quienes son funcionarios públicos como quienes no lo son y que traen consigo consecuencias contrarias a lo que normalmente se debería dar. Son actos de naturaleza deshonesta y que obviamente implica la consecuencia y comisión de delitos. Gracias por tus ideas. Bueno, perdón, no les hice una aclaración. No importa si les tuteo, de hecho les voy a tratar de tú y de vos y esto por una sencilla razón. Como ustedes pueden ver, esto me da ciertos privilegios, ¿sí o no, Mauricio? Esto me da privilegio, ya cuando uno está así, ya da privilegios, así es que me van a perdonar, pero les voy a tutear. Hecho, ya estoy, pero déjenme escucharle. Ahora vamos con las queridas colegas. Catherine Saltos, ¿qué es para ti corrupción? No, estás por ahí. Bueno, ¿qué dice Paola? Paola. Hola, buenas noches. Bueno, para mí corrupción es todo acto fuera de la conducta
ética que puede manejarse a nivel público como a nivel privado, siempre como un beneficio de por medio personal. Las dos ideas que vamos a explotarlas ahora después. Ahora vamos con los caballeros. ¿Qué dice Byron? ¿Qué es corrupción? Es cuando alguien abusa del poder que tiene para beneficiarse particularmente. Beneficio personal. Ok. Me agrada eso porque he escuchado algunas ideas, pero quiero plantearles 3 casos que son interesantes y que vienen de la experiencia del sector justicia. Uno es el caso de un juez. Este juez era bien honesto, tenía una fama de muy ético, muy honesto, muy correcto, muy sabio de la ley, de la doctrina, del derecho, ¿no es cierto?, de la jurisprudencia, etc. Tenía buena fama, pero tenía una particularidad, y que este juez pasaba 21 días, trabajaba incansablemente, pero habían 7 días que pasaba borracho, ebrio, es decir, tomaba 7 días. Incluso él no lo tenía oculto, les decía yo, 7 días, cuando empiezo a tomar un día, paso durante 7 bebiendo y luego otra vez me conecto con mi trabajo y todo, y es muy bueno. ¿Qué opinan ustedes? Edilma, ¿qué opinas del caso que te acabo de contar? Buenas tardes con todos. Hola. Este rey está haciendo un abuso del poder porque está abusando de su cargo para poder hacer prácticamente lo que él quiera. Ya, pero ¿será un acto de corrupción ese? Sí, para mí sí. Ok. ¿Por qué sería corrupto, Edilma? Porque él está abusando de su poder para beneficio propio, particular. ¿Cómo se beneficia? Entonces, él se está beneficiando porque él está prácticamente está haciendo lo que él quiera y está recibiendo un sueldo. Ok, bueno. ¿Qué opinas tú, Freddy? Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimado Javier. Saludo a todos los compañeros que se encuentran aquí. Bueno, realmente yo el tema de corrupción le tengo un poco más ligado es a los recursos financieros, al tema económico, cuando uno se beneficia de estos recursos para poder obtener un lucro por fuera de los términos o normativa legal. Entonces, el hecho de que esté bebiendo, se encuentre alcoholizado en puesto de trabajo, más bien le encajaría dentro de un tema disciplinario, ¿no? Institucional, público o privado, que afectaría pues el normal desempeño de este funcionario y se encajaría en eso, ¿no? Más no en un tema de corrupción. Ya no es un tema de corrupción. Ok, gracias por tu opinión. Vamos con otro caballero. Veo a Patricio. Hola, Patricio. ¿Qué me cuentas? ¿Qué te parece? Patricio, porque como tres. Ay, perdón, Patricio Rosero. Gusto saludarlos a todos. Como un gusto ver los compañeros. ¿De qué necesita que opine? Sobre el caso que acaba Bueno, de yo plantear, comparto del mucho juez. la observación y el criterio que tiene Freddy, por cuanto yo más lo veo en un ámbito más laboral que inclusive de corrupción. Obviamente hay que ver de que somos, a lo menos en un Estado de Derecho, tiene que verse qué está prohibido, qué no. Puede que no es específico si es que lo hacía dentro de su horario de trabajo, no pude escuchar eso, pero en caso de que lo hiciera, yo lo veo más como un ámbito disciplinario, obviamente que conllevaría la afectación al normal desarrollo del servicio público. Sin embargo, no lo consideraría corrupción, sino una falta laboral, una falta administrativa, que obviamente se encajaría en otras situaciones. De hecho, ¿por qué les planteo esto? Es porque, bueno, fue conocido de un caso de una persona, ¿no es cierto?, que era un juez y que este juez, bueno, le cuestionaron sobre su sentencia, pero más allá del cuestionamiento de la sentencia, me llamó la atención, es que decían, este juez una vez fue detenido manejando borracho.
no importa el nombre, tal vez lo conozcan, no sé, o habrán escuchado el caso y dice, ¿será? Entonces tal vez un componente importante, esto vamos a plantear. De hecho, les voy a dar, como les dije, 3 casos para entender y discutir de alguna forma esto. ¿Hecho? Entonces, vamos a pasar a un segundito a la presentación que tenía para entender ciertos parámetros de corrupción y seguir desarrollando ejemplos. ¿Hecho? Entonces, vamos a la idea. Esta es la primera idea que quiero que vean. La corrupción debemos entender como un trastorno de la sociedad. Es un fenómeno social que involucra 3 elementos fundamentales. Alguien ya lo mencionaba bastante bien. Involucra primero una relación de poder o una relación de confianza. Ojo, relación de poder y relación de confianza. Insisto en estas 2 palabras porque muchos identificamos a los temas de corrupción cuando hay poder, pero no necesariamente es poder, sino hay temas de confianza que ya vamos a trabajar en un momento. La segunda idea que quiero que se lleven es que este poder o esta confianza se desvía. De hecho, hay una desviación de esto. Vamos a hablar también de lo que es la desviación. Y un tercer elemento fundamental para trabajar esta primera idea, y es que en este desvío hay obtención de algún beneficio en particular. Y claro, todos tal vez entendemos que la obtención del beneficio en particular tiene que ver tal vez con un tema económico. Y vamos a ver las ideas sobre esto. Entonces, si les parece, vamos a empezar a desarrollar esto. ¿Estamos? Vamos de ahí. Ahora bien, dentro de estos elementos de corrupción, he identificado el primero, que es esta relación de poder o de confianza. Y esto es fundamental. Lo primero que debe entenderse que hay corrupción cuando una persona desarrolla un rol, es decir, cumple con una función determinada. Y debemos entender entonces que el rol que ocupan las personas dentro de una sociedad, dentro de un esquema organizado, que puede ser complejo o no, una entidad pública, un sistema judicial, la sociedad, incluso el rol que cada uno desempeña dentro de un grupo familiar. Esto es importante, y les puedo decir esto, es porque ha habido casos que se han detectado de corrupción en los cuales no necesariamente viene del más grande, ¿no es cierto?, del más jerárquico superior, sino al contrario, el caso se ha dado más bien por los de abajo, hecho por los que han estado, ¿no es cierto?, desde abajo, los asistentes, los ayudantes, ¿no es cierto?, ciertas personas, ¿ya? Quiero que se lleven esta idea, ¿por qué? Porque mucho identificamos que la persona tiene poder sobre a quién va a controlar en el acto de corrupción. Yo les digo que no necesariamente, porque puede ser incluso el rol que desempeña. El rol dentro, por ejemplo, de una unidad judicial, el rol fundamental de quien saca copias. No necesitan responder. Solo quiero que piensen quién saca copias de una unidad judicial. Si tiene una especie de poder. ¿Ya? Les dejo esa idea. No tienen que decirme sí o no, y ya van a ver por qué les digo esto. Este rol, ¿no es cierto?, esta función que cumple esta persona, involucra que durante su trabajo, eventualmente realiza un comportamiento indebido. Esto es que el desvío de poder significa básicamente obrar contra reglas previamente establecidas conforme su rol, conforme su trabajo. Bien. Ahora, este desvío de poder involucra dirigir un comportamiento indebido, no ético, no correcto. Y aquí les dejo esta idea para luego cuando desarrollemos el tema de la ética. ¿Estamos? Ahora bien, y el tercer componente, que es la obtención de un beneficio que en general es un beneficio patrimonial y es un beneficio que genera utilidad de cualquier forma, de cualquier naturaleza. Vuelvo a aclarar, utilidad para una persona, de cualquier forma que ésta sea. Y aquí también les contaría un tema. Yo antiguamente, como les decía, yo estoy descapotado, y cuando yo hacía mis prácticas profesionales antes, en general, saben que muchos abogados regalaban a las judicaturas, a los secretarios o lo que sea, les regalaban
calendarios. No sé si alguien ha escuchado de esa práctica. Calendarios, y en el calendario generalmente estaba la publicidad del estudio jurídico. Esto era una práctica antigua. Ahora les pregunto, de acuerdo a lo que acabo de conversar, ¿el juez es corrupto o no es corrupto? ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo a lo que acabo de hablar. Déjenme ver. Por ahí le veo a María Elena. ¿Qué dice María Elena? Hola, buenas noches con todos. Hola. Evidentemente sí. Para mí ¿Sí? sí, porque está en una Cuéntame situación por de qué. poder, porque está en una situación de poder. Él es una autoridad designada para ese cargo, por lo tanto está investida de ese poder. Y no es un juez solamente cuando está en su despacho o cuando está en una audiencia. Es un juez las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Por lo tanto, su imagen, su presencia, su autoridad tiene que reflejar eso en lo público y en lo privado. Entonces, evidentemente hay un acto de corrupción ahí. ¿Por qué sería corrupción de acuerdo al tercer requisito, que es la obtención de un beneficio? ¿Por qué crees tú que esta persona sería corrupta? Porque está obteniendo un beneficio personal que es el placer de beber, de alcoholizarse. O sea, a lo mejor no hay dinero de por medio, ¿cierto? No hay un beneficio económico con el cual va a poder comprar o adquirir cosas o aumentar su patrimonio. Pero sin embargo estás beneficiándose porque está pensando en su propia satisfacción. Pero tú no Entonces, sé si has escuchado, bueno, esto para ti, para todos, que muchos dicen, lo que yo haga en mi vida privada es mi problema mientras yo cumpla con mi rol. Es decir, qué sé yo, si yo soy juez, debo ser juez, ¿no es cierto? Y mientras cumpla con las sentencias, no me están pagando por hacer mi trabajo, no estoy a través de un pago distorsionando mi idea sobre el fallo, ¿no es cierto? No me están comprando el fallo o algo así. Porque eso sí se me parecía, ¿o no? no, eso no es ético, porque no puedes reflejar lo que no eres. Entonces, Ya. si eres una persona que está allí para impartir justicia, se supone que estás un poquito más arriba de los demás, ¿no es cierto? Entonces, no te vas a poner al mismo nivel del resto de personas que en algún momento van a acudir a tu instancia, a tu tribunal, a tu juzgado, para pedir justicia. Entonces, tienes que cuidar tus aspectos y tu vida personal y tu vida pública y tu vida privada. Entonces, es lo mismo que nos pasa en casa, ¿no? Este ejemplo es de un juez, pero lo mismo nos pasa en casa como papá y mamá. Yo no puedo decir, no, lo que yo haga en mi casa es mi problema y lo que yo haga al salir de mi casa soy otra persona. No es verdad. Nuestros hijos nos conocen en lo público y en lo privado y saben cómo mamá va a actuar aquí o allá. Entonces, no puede haber Me ese doble agrada el concepto, solo para el debate, no para que lo respondas, porque voy a continuar con otra idea y es, pero ¿será porque él es juez? Bueno, ¿y qué pasaría si no es el juez, pero es un, no sé, un asistente de la judicatura? ¿No tiene poder, tal vez? Porque no está por encima de los demás. Como les decía, la persona tal vez saca las cosas. Pero Javier no nos cambia el ejemplo, pues, o sea, estamos actuando sobre Sí, sobre pero un por hecho eso decía, fáctico. solo... Es un juez que no actúa 7 días de su trabajo, es un juez que no va a trabajar, es un juez que cumple 40 horas, o sea, mire, ese es el hecho fáctico, ¿verdad? Que estamos puro abogado aquí. Tal vez me faltó precisar el ejemplo, y el ejemplo sería, no es que en los 7 días él dejaba de trabajar, los 7 días él iba a trabajar. Lo que pasa es que bebía, o sea, bebía en su despacho, administraba justicia, entre comillas, pero estaba en su despacho. Bueno, pero está bien, no cambiaba el ejemplo, sino era solo efectos de controlar el tema de lo que es el primer elemento, relación de poder. ¿Hecho? Bueno. Vamos al siguiente tema, y es que muchos casos de corrupción ya se asocian, como acabamos de ver, a ciertos temas que podrían deducirse que son evidentes faltas éticas, por ejemplo, o faltas morales. Me refiero a cuando una persona quizás es infiel, alguien dentro de esta entidad que les decía yo,
es infiel. Eso sería tal vez una falta moral. Tal vez faltas sociales, faltas dentro de la vida privada. Por ejemplo, una persona que es muy, pero muy impuntual. Esa es una falta social. Y quizás la violación de la ley. Digo esto porque una vez, para mí fue curioso, escuchar que hubieron algunas personas que concursaron para ser jueces. Y cuando concursaron para ser jueces, les mostraron que estas personas habían tenido muchas faltas a la ley de tránsito, porque se veían, qué sé yo, tenían faltas como contravenciones por haberse cruzado semáforos en rojo, desobediencia a la policía o a la autoridad, tenían otros no ponerse el cinturón de seguridad, hablar por celular, etc. Cuando a esta persona le preguntaban y le decía, mira, pero tú quieres ser juez anticorrupción, pero tal vez tú podrías explicar por qué tienes aquí una falta por exceso de velocidad. Y él decía, justamente porque yo quería llegar a tiempo. Entonces, si soy culpable de exceso de velocidad o de cruzar un semáforo en rojo por llegar a tiempo a mis diligencias, soy culpable por eso. ¿Qué les parece esto? Diana, ¿qué dirías tú, Diana? Diana, ¿estás por ahí? ¿No? Déjenme ver a quién le veo por ahí. Byron, ¿te pregunté ya, Byron, o no? No creo, ¿no? Ah, ya te pregunté, perdónenme, déjenme, permítame hacer que intervengan otras personas. ¿Qué me diría Catherine Saltos? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Buenas noches con todos. Como usted lo ha mencionado, creo que existen faltas éticas o morales y faltas sociales al respecto en el ejemplo que usted nos pone. Para mí no es justificación el hecho de que yo realice algún tipo de contravención en el tema del tránsito para justificar la asistencia a alguna diligencia. Ahora, solo para generar algo de discusión ahí, pero una persona que no es puntual, por ejemplo, en una fiesta, será susceptible de corrupción. ¿Qué dices tú, José Gabriel? Hola, muy buenas noches con todos. De acá desde el Guayas, les extiendo un cordial saludo. Corrupción por no ir a una fiesta, no creyera. Una fiesta es un hecho social, sí, pero no es relevante a que sea una manifestación de un acto de corrupción. Cuando usted nombró acerca de los ayudantes judiciales, yo me acuerdo que hace no más allá de 3 años, yo le llamé la atención a mi esposa porque ella con alegría me contó que ayudó a hacer súper rápido un trámite y le regalaron una porción de un cake. Y yo le dije, en la vida vuelvas a aceptar eso, porque si tú estás trabajando, el Estado te está pagando, nadie tiene que regalarte ni obsequiarte un pedazo de nada, porque son nuestras funciones las que estamos cumpliendo. Pero después me sentí tan mal porque quizás el usuario lo hizo, no sé, de buena voluntad, por la rapidez del trámite, XY. Y no sé, ya ahí viene ese antagonismo entre el bien y el mal, entre lo que hice mal al llamarle la atención por algo que quizás no debía hacerlo, pero sucedió, pues, ¿no? Ok, está bien, es una buena observación, pero claro, ok, vamos a trabajar un poco más también sobre esa idea, ¿no? Y es que, bueno, ¿hasta qué punto funciona esto? Es decir, no digo no llegar a una fiesta, pero tal vez llegar a todos los compromisos. Mire, si ustedes ven la lámina que tengo ahí, estamos discutiendo si faltas éticas o morales, violación a la ley. Cuando digo la violación a la ley no me refiero a
en estricto sentido, ¿no es cierto? Si no, no sé, todos somos ecuatorianos y ecuatoriano que se respeta dice a las 12 de la noche no se respeta el semáforo en rojo, por ejemplo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque corre riesgo de que te asalten, es peligroso, puede chocarte una persona, lo que sea. ¿Escuchado eso o no? Todos somos ecuatorianos y sabemos que eso es posible o no. Eso es posible. O sea, es decir, para mí algo que es bien curioso, y es que en las reglas de tránsito, en muchos países, las reglas de tránsito, claro, son prohibiciones. Excepto en Ecuador, en Ecuador son recomendaciones, ¿no es cierto? Cuando te dicen no vires a la izquierda y tienes un letrero que te dice no vires a la izquierda, no sé por qué el ecuatoriano recibe la noticia de que te recomiendo no virar a la izquierda si está un policía, si alguien te ve o lo que sea, pero puedes hacerlo si es que no interrumpes la marcha, si es que no pones en peligro a nadie, puedes hacerlo. A ver, no es que sea ni purista, ni mojigato, ni nada de esto, pero ¿pasa esto o no, Edison? ¿Qué puedes opinar tú, Edison? Saludos cordiales, buenas tardes. Hola. Tardes sí, efectivamente hay ocasiones en que digamos que esto de la corrupción está dividida con una línea muy frágil con las costumbres que se tiene, ¿no? Ahora, ¿por qué lo digo esto? Hay comunidades, hay gente a veces humilde, gente inclusive que tiene mucho dinero, pero tiene ese tipo de costumbres en que si se hace o se hizo un trabajo en favor, sea público o privado, ojo, ¿no? En favor de esta persona que cuentan, a ellos en agradecimiento traen, ¿qué les digo? Un regalito, naranjas, unas gallinitas, cuando por ejemplo son gente humilde, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que el tema de la corrupción y la costumbre de ciertas personas o de nuestro pueblo lo divide por una línea muy, muy delgada, ¿no? Porque justamente de por medio está el agradecimiento, el don de gente que tiene esta persona, estas personas. Eso puedo indicar, Javier. Gracias por tu aporte. Es curioso porque no sé si ustedes ven, aquí tengo un esferito y tiene una leyenda ahí, ¿no? Me lo dieron. Ahora vamos a conversar sobre eso. Vamos a ver. ¿Qué dices tú, Paola? ¿Qué opinarías tú, Paola, sobre esto? Bueno, yo considero que se tiene que tomar dos aspectos muy importantes, que es también esa parte sociológica y de nuestra cultura. ¿Cómo empezamos a normalizar el hecho de que es necesario que para que yo le despache algo, usted tiene que darme algo a cambio, por muy insignificante que sea? Yo coincido con el criterio de José Gabriel, porque como funcionarios públicos nosotros recibimos el sueldo completo por las 8 horas por los 30 días. Entonces creo que también es una especie de construcción cultural que lamentablemente se va impregnando en las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque no dejamos que sea una práctica que se corte, porque la seguimos nosotros reproduciendo y eso es lo que nos lleva a normalizar esos comportamientos que no deben ser así. Creo que se tiene que manejar desde otro aspecto, el hecho de que no es necesario que traigan absolutamente nada y más si son gente vulnerable. Entonces creo que es también parte de la cultura que nosotros como gente que a lo mejor podemos tener mucho más acceso a educación, a cultura, a internet, a otro tipo de servicios que tal vez son sesgados a otros sectores de la sociedad, pues es necesario nosotros también fortalecernos ahí y no seguir siendo aquellos reproductores de esas prácticas caducas que nos llevan precisamente a hoy por hoy vernos obligados a determinar un código de conducta en donde te sujeten de pies y manos y no solamente te digan de 8 a 5 tienes que comportarte como el funcionario con el rol que tengas, sino que también es ser, deber ser. Me gusta el concepto. Ahora vamos a trabajar algo que me dejaste, pero tengo Javier, disculpen, una... Ay, perdón. Ahí sí, les voy a interrumpir, perdón, que yo estoy de directora general de gestión aquí en la institución y hago control de toda la institución y creo que vale la pena señalar algo. Nuestra institución es una institución de servicio gratuito. Y eso es algo muy importante, Javier, que creo que es necesario rescatar, que si nosotros somos una institución de servicio gratuito para gente más vulnerable, no podemos recibir ni galletitas, ni carnitas, ni nada, porque por muy grato que el funcionario, que el
que el servidor, que el usuario se sienta, somos los más vulnerables y nuestro servicio es gratuito. Entonces, ahí sí yo siento que hay un nivel que no se puede pasar y que en definitiva, justo creo que este taller es para eso. Gracias, Rosy, pero voy a trabajar una idea súper importante. ¿Se acuerdan que yo les decía que uno de los componentes de corrupción normalmente lo asociamos a beneficios? ¿Te acuerdas o no? Ahora te voy a contar algo para romper esa idea. Ojo, no digo que es muy valioso el aporte, pero ya les voy a contar algo. Lo que pasa es que no les he contado algo que me pica la lengua. Estoy seguro que si Mauricio está por ahí va a decir, ya les va a decir, me pica por decirles, pero quiero que vean a dónde voy a llegar. ¿Hecho? Y para que vean que sí, asociamos mucho la corrupción a la parte de que te pagan un dinero, un extra, no sé, te regalan un pastel o dicen, ay, doctor, usted que bestia por trabajar en mi trámite, le veo que no ha almorzado, aquí le traje el almuerzo y uno, ay, muchas gracias, justo, ahora que muero de hambre, ¿puede pasar o no? Pero quiero llegar más allá de eso, que, bueno, según entiendo el código te va a decir, tú no puedes recibir absolutamente nada, ¿no es cierto? Ya vamos a trabajar esa idea, pero María Michelle quería decir algo, te escucho, o te escuchamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Quería hacer un comentario, ¿no? Al igual que en ciertos temas de violencia, que se dice pues que es un micromachismo, cierto que hay ciertas cosas que se han venido normalizando, que se convierten en microcorrupción, por así decirlo. No son porque son pequeñas, porque siguen siendo actos de corrupción, pero al final del día, como decía la doctora Rosy, nosotros brindamos un servicio completamente gratuito y el aceptar cualquier cosa, pues realmente nuestros usuarios son completamente pobres. Entonces, aceptar cualquier cosa sería recibir un beneficio, sería un acto de corrupción y realmente pues es un tema muy delicado porque al confundirse con la amabilidad de un usuario agradecido, podría pasar desapercibido, ¿no? Y este tipo de situaciones, pues, se estaría normalizando. Muchas gracias por el almuerzo, muchas gracias por el pastel, muchas gracias. Sin embargo, pues, yo considero que eso no debería pasar. Es lo que quería aportar. Bien, qué bueno que lo ven por ese lado, pero ¿vieron la lámina? La lámina tiene componentes, vamos a analizar uno, que era violación a la ley. Saben que hubo un concurso ya importante, no sé, para cubrirnos de la vacante de juez de tránsito, ¿ya? No es de hace algún tiempo. Y me consultaron a mí porque, claro, perfil que tenía que tener tantos años de práctica, título profesional, maestría, bla, 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 ¿no es cierto? Bien, lo que es ordinario en este tipo de concursos. Pero había algo interesante que yo les dije y conversaba porque era una amiga, colega, y yo le decía, oye, pero ¿por qué no pones un componente en los requisitos? Y que el que va a ser juez de tránsito tenga, ¿no es cierto?, como parte del requisito, 30 puntos en su licencia. No se imaginan cómo me insultaron, me hablaron, porque me decían, ¿cómo vas a poner eso? ¿Qué te pasa? Eso es inconstitucional. Decía, pero para mí me parece que un componente interesante sería que quien va a administrar justicia en contravenciones o lo que sea, al menos tenga la licencia con los puntos completos o no. O te pregunto, ¿qué te parecería a ti que un juez te sancione, no es cierto, que te ponga una contravención por exceso de velocidad y él tiene 2 puntos en su licencia porque 28 los perdió en exceso de velocidad? Bueno, solo como una idea. A ver, tal vez sea importante esto o trabajar esta idea porque hay otro elemento ahí. Entonces hemos hablado de faltas sociales, faltas legales, que no tienen que ver con lo que tú tienes, ¿no es cierto? Con lo que tú, pero podrían tener que ver. Pero hay uno que veo que no, lo han pasado muy por alto, pero para mí es importantísimo. ¿Qué les parece la falta moral? Ese funcionario, ese servidor que es, no sé, aficionado al amor, por decirlo muy simple. Es decir, es un tipo infiel o es una señora infiel, ¿no es cierto? Pero bueno, le gusta, no sé, bueno, ustedes entienden, sí o no lo que estoy tratando de decir. ¿Será un elemento importante o no? Déjenme ver. Noemí, ¿cómo estás? Supongo que estás bien porque no te escuché mucho, pero... ¡Ay, ahí te veo, ahí te veo! ¿Cómo estás? Ahí sí, ya te veo. Estás muteada, déjame ver si te quito.
Sí lo puede reactivar, doctor. Noemí, por favor, reactiva tu micrófono. No, creo que hay un tema. O sea, de aquí le veo, pero no. Creo que es un tema de audio. Bueno, la próxima. Le veo a Marco que levantó la mano. ¿Qué dice Marco? ¿Qué opinas tú? Buenas noches con todos, gracias. Bueno, yo creo que el tema de la moralidad a veces se nos va con el tiempo, ¿no? Porque a veces, si recordamos, por ejemplo, el ingerir alcohol era considerado como una droga y por lo tanto prohibida. Actualmente ya no es una droga, sino es algo de consumo legal. Y lo mismo va con el tabaco. Antes se podía fumar en cualquier espacio público, interno, y no era considerado mal. Ahora, en cambio, es prohibido fumar en un espacio cerrado. Y ya no se puede fumar en un juzgado, en un avión, ni en ningún lado, solamente en un espacio público abierto. Entonces, el tema de moralidad creo que va cambiando con el tiempo y yo más bien soy del concepto también de lo que tú hagas con tu vida, pues no es parte de los demás, siempre y cuando tú hagas tu trabajo y lo hagas bien. Hay temas de moralidad y de ética que son diferentes. El llegar puntual a un lugar, a una reunión o incluso a una fiesta es un tema que va por mi parte, va por la persona. Porque demuestra que es una persona, primero de palabra, educada, porque a la final estás hablando con el tiempo de las personas y es lo más valioso que tienen todas las personas, el tiempo. Entonces, si yo respeto el tiempo de las otras al llegar a una reunión puntual o a una fiesta puntual, ¿no es cierto? Entonces es el tiempo que yo estoy dando y lo mismo yo pienso recibir a cambio. Pero claro, tú les planteaba ahora como 3 elementos para la corrupción, el faltas éticas, morales y ya las faltas legales. Entonces yo creo que cada una se va yendo por un lado aparte y vamos después, creo, al final del curso a ver cuáles son las faltas directamente que nos conducen hacia la corrupción. El ejemplo que tú propusiste de los jueces, que si van a ser jueces de contravenciones, pues lo mínimo que esperamos es que no tengan contravenciones. Porque eso sería todo lo contrario. Por ejemplo, que un juez de violencia maltrate a su propia mujer y familia. Qué lógico, ¿cómo puede administrar justicia un juez si es que él mismo está yendo en contra de lo que determinan las normas? Entonces, no es ético que forme parte una persona que sea así en el ámbito de administración de justicia. Gracias por tu aporte. Gracias. Bueno, de hecho, a eso quiero llegar. Y les voy a explicar por qué. Les voy a contar experiencias mías como buen ecuatoriano. De hecho, yo tuve la oportunidad de educarme en Alemania. Y cuando tuve mi primera fiesta, ya fiesta de colegas, amigos y todo eso, me llamó la atención porque la fiesta venía con la invitación y era ya la invitación de 6 a 9. Cuando yo vi de 6 a 9, honestamente no le paré mucha bola. ¿Qué tal 6 a 9? Ok, entiendo que... bien. Como buen ecuatoriano, ¿a qué horas creen que llegué? Yo decía, a ver, 8:30 me parece una buena hora. Si empieza a las 6, 8:30 es una muy buena hora. Me retrasé un poco, me equivoqué de bus, me bajé en otro bus, la parada. Bueno, la cosa es que llegué casi 10 para las 9, ¿ya? Y cuando llegué 10 para las 9, ¿qué creen? La gente se estaba yendo. De hecho, 6 significaba que a las 6 empezaba la fiesta y a las 9 de la noche se acababa. Y cuando te digo se acababa, es que a las 9, no es que empezaron así, hasta luego, me iré. No, a las 8:30 la gente empezaba a ayudar a lavar los trastos, empezaba a barrer, a limpiar, a acomodar las... Y a las 9 en punto todo el mundo se iba. ¿Qué les parece? Yo llegaba con las botellas y todo eso, 10 para las 9. Y todo el mundo se estaba yendo a esa hora. Te cuento esta primera anécdota. Ahora te cuento la segunda anécdota. Una vez era escandaloso, estaba también en otro país, y resulta que era escandaloso porque a los fiscales federales de los Estados Unidos les escogen así como nosotros alcaldes, es decir, por votación de distrito, por votación popular. De hecho, se les escoge así. Y resulta que este era un brillante fiscal ya y se estaba candidatizando para. Incluso los jueces también se escogen así. Y lo escandaloso es que le publicaban que este fiscal había
tenido alguna aventura amorosa, extramatrimonial, fuera, ¿no es cierto?, de no sé qué y bla, bla, bla. Y lo escandaloso es que él iba a perder las elecciones por eso. Ahora bien, les cuento estas dos cosas porque noten que ahí hay un componente social, hay un componente ético, moral, si tú quieres, y quiero preguntarles de esto porque les decía, y cruzarse, me encantaría, no lo digo que lo hagan, pero ¿qué les parecería una idea? A los jueces penales les piden, ¿no es cierto? A ver, ¿cuántos puntos tienen en la licencia? Digo, esta es una idea. A ver, ¿qué pasaría? Y te voy a explicar. ¿Por qué hablo de todo esto? Para no hacerlo, no hacer este tema aburrido, es por lo siguiente. Es que, miren ustedes, voy a compartirles ahora sí pantalla, voy a la lámina que tenía, y es esto. Esto, si bien es cierto, no son faltas que tienen que ver con corrupción en estricto sentido, pero el tema del modus operandi de la corrupción no tiene que ver necesariamente con recibir beneficio y utilidad. Sí, es lo más común. ¿Saben qué pasa? Y aquí les voy a contar, ¿ya? Para dejar de hacerlo dramático. El concepto es esto. El fiscal, ahora les cuento, el fiscal que era infiel en su hogar, decía en el cuestionamiento más grave que tenía él era que si es que él era infiel, si alguien le tomaba una foto, registraba algo, probablemente le iban a enseñar a él cuando sea fiscal distrital. ¿Y saben qué iba a pasar? Que él iba a ser susceptible de extorsión. Miren ustedes, susceptible de extorsión. Y si es que él era susceptible de extorsión, de alguna forma u otra podría controlarse. Esta persona que tiene una fotografía podría tener poder sobre el fiscal y un poder que le pueda controlar si es que le hacía pública su infidelidad. Miren ustedes. Otro caso, ¿ya? En otro caso, entonces, notan que no en todos, pero sí en casos, tal vez no sea necesario ser corrupto porque se recibe dinero, sino porque se está bajo temas de extorsión. Les dejo esta idea. Entonces, ¿cómo opera el tema de la corrupción? Aquí vienen algunas ideas. Es importante identificar que hay señales de alerta para identificar quién puede ser corrupto en tu espacio, en tu lugar, en tu entidad, en tu grupo de trabajo. Vas a identificar cuáles son los modos de cómo se vale la corrupción para llegar a estas personas y cómo puedes controlar a esto. Esto es lo más importante. Entonces, tomen nota de esto. Instrumentos para identificar corrupción. Lo primero que hay que identificar dentro del modus operandi es identificación de los procesos que tienes en tu espacio. Procesos operativos, procesos administrativos, procesos informáticos, si tú quieres. Cuando identificas eso, puedes identificar cuáles son los roles y las funciones que tiene cada servidor frente a estos procesos. Y claro, cuando identificas tú los roles y las funciones que tienen estas personas, puedes identificar cuáles son las atribuciones que tiene y cuáles son los aportes que esta persona realiza dentro de este proceso conforme a sus funciones, sus roles. Esto es importante porque cuando tú identificas esto, puedes identificar qué cuota tiene cada persona dentro de un proceso. Cuando digo qué cuota es qué aporte tiene, qué atribución tiene, desde el más simple, desde el digitador de información. Oigan, perdónenme, pero en las causas judiciales, la cuota de poder, ¿quién tiene que digitar? Qué sé yo, digitaba el tema del sorteo de causas. Identificas un proceso, la cuota que tiene, el aporte que puede hacer conforme a su rol, ¿ya? Te da la señal de alerta. La señal de alerta es que podrás identificar qué acceso tienen, por ejemplo, exfuncionarios a estos procesos. Déjenme decirles, y aquí les hablo desde la experiencia, y es que en mi área, en la penal, particularmente,
ahora resulta que los abogados más exitosos que tiene mi área ahora están vinculados a ex funcionarios, ex jueces, ex fiscales que dejaron de ser y ahora son exitosos abogados. Cuando tú dices, no lo digo sino como ejemplo nada más, puedes identificar si es que estos ex funcionarios tienen algo, conocen algo, tienen alguna ventaja dentro de procesos operativos, ¿ya? Esto es importante, ya les digo por qué, porque miren que el exfuncionario puede identificar claramente quiénes tienen aportes y roles dentro de procesos. Por ejemplo, accesos en diferentes lugares, que ciertos servidores que operan en fuera de horarios de oficina. Ojo, aclaro, no estoy criticando por si acaso, no estoy identificando al que se lleva su trabajo a casa y trabaja desde casa con el computador de la oficina de casa. No, no, no. Digo, el modus operandi, las señales de alerta podrían ser acceso a sistemas en horarios por funcionarios no autorizados. ¿Cuál es la cuota que tienen exfuncionarios, servidores? Sistemas sin actualización de claves y además cuando se operan de distintos lugares. Esto es importante porque cuando tienes identificado el modo, tienes identificada la alerta, donde se te puede dar una alerta, es fácil prevenir a través de mecanismos de identificación, códigos de ética y sobre todo transparencia. Ahora entienden entonces cuál era el ejemplo al que yo quería trabajar, al que, ¿qué pasa si es mi vida privada? Dicen muchos. Ahora, ¿de qué manera afecta esos comportamientos? Y tienen que ver con corrupción. Aquí viene. Las maneras de afectar el sector de justicia, de comportamientos morales, éticos y particularmente corrupción, como les decía, con esta desviación de poder o lo que sea, con alguna suerte de beneficio, fomenta la desigualdad formal y la desigualdad material. Esto es importante porque ustedes entenderán que cuando hay temas de corrupción, siempre se produce un desbalance dentro del sistema. Este desbalance generalmente provoca el que la sociedad sienta irrespeto por la legalidad. Ya les digo, perdónenme que les cuente mis propias experiencias. O sea, yo tengo clientes que me dicen, Javier, si la justicia está como está, yo no quiero un abogado como tú, yo necesito un abogado que me garantice el resultado. Notas que la sociedad misma empieza a irrespetar las formas de ley. Y eso generalmente produce lo que tenemos ahora, ¿ya? Genera el incremento de delitos muy graves, la pluriofensividad de conductas, violencia social, ¿ya? Que en general produce como efecto lo que tenemos o que hemos identificado como efecto comunitario de inseguridad. ¿Por qué digo que son, incluso ustedes podrán ver ahí, conductas pluriofensivas? Es porque nosotros hablamos, identificamos, sobre todo cuando hablamos de justicia, a los tipos de justicia. Que hay tipos de justicia restaurativa, distributiva, procesal, conmutativa, restaurativa, y descuidamos un factor, un elemento fundamental y que tiene que ver con lo que vamos a trabajar en un momento. Sin duda, evidentemente la justicia afecta las relaciones de todos los estados, sobre todo sus individuos, y en todos los términos, políticos, civiles, socioeconómicos y particularmente los penales. Esto es importante porque más allá de definir el tema de la justicia, sus tipos, sus formas, es importante entender que todas las justicias, todas, sin duda con sus fortalezas, sin duda con sus debilidades, más bien descuidan algo. Todas estas justicias que he identificado tienen desde lo conceptual, lo doctrinario, lo práctico, si ustedes quieren, críticas y contrasentidos por un sentido, y es que todas, a pesar de que buscan y tienen finalidades, teorías sobre cuál es exactamente el objetivo de cada una de las justicias, pierden algo que es fundamental
dentro de esto, y es que una persona que ha cometido un delito, por ejemplo, ¿ya? Todos creemos que la cárcel, ahora vemos el tema de inseguridad, es algo natural que sufra, que adolezca sufrimiento para que sea reintegrado a la sociedad. Y así creemos que los códigos de ética que luchan contra la corrupción tienen que castigar al individuo de alguna forma a efectos de producir en el resto una suerte de que no lo vuelvan a cometer o él tiene su cometido. Pero existe algo que es naturalmente o que ha estado naturalmente descuidado en el sector justicia, descuidado, desatendido. Y sobre todo desatendido dentro de todas estas justicias que acabo de mencionar. Y aunque tienen un denominador común, no han sido identificados. Y me refiero particularmente en que todas estas justicias, todas son humanas. Y cuando son humanas, son administradas por un ser humano, el cual les imanen es el núcleo estructural del fundamento y existencia de la propia justicia. Ya vienen los temas éticos. El ser humano en el ser y en el deber ser, recalco que son los dos componentes éticos que voy a revisar, debe ser totalmente íntegro. Íntegro particularmente cuando tiene que mostrarse dentro de un sistema que debe engranar con la sociedad. Y en este sentido es que vamos a hablar también de la integridad. No sé si tienen alguna observación o preguntas sobre esto. De hecho, vamos a hablar inmediatamente sobre primero cómo se identifican actos de corrupción para llegar a la idea que les acabo de plantear. ¿Cómo se identifican actos de corrupción? Primero, todos creen que se trata de una actividad investigativa. Y la verdad es que no se trata de una investigación investigativa para identificar actos de corrupción. No tiene que ver ni con la intervención, ni el desarrollo de procesos de investigación, ni penal, ni incluso disciplinaria, ni siquiera de tema fiscal. ¿Cómo se identifican los actos de corrupción? Aquí les planteo cómo se identifica. Primero, les había dicho que tenemos que manejar ciertos tests, ciertas evaluaciones de identificación de proceso. Identificado el proceso, identificas dónde puede haber una debilidad. Y esa debilidad, ¿qué podría generar? ¿Qué riesgo podría producir sobre si es que se viola alguna regla en ese sentido? ¿Sí? Ahora bien, esto es importante porque cuando tú haces la identificación del riesgo, es que tú puedas identificar a una persona, a un ser humano, en lugar de identificar a un villano, ¿ya? No se trata de identificar, sino de entender que una persona puede ser susceptible a ciertos riesgos. ¿Se comprende esta idea? ¿Comprendieron esta idea? Veo que dicen muy bien. ¿Qué diría Paulo? Uy, no te chocarás, ¿verdad? ¿Estás manejando o no? Sí, buenas noches con Hola. todos. Estoy con un poquito fuera de bien por la carretera, pero Dale, tranquilo, entonces no te vayas a chocar. Luego te pregunto, mientras escuches, está bien como si escuches el noticiero en el radio, está bien. Luego te pregunto, pero no me vayas a regresar a ver y vaya a pasar algo. A ver, cuéntame, Gina, ¿qué dice Gina? ¿Qué opinas tú? Bueno, buenas noches con todos. Gracias por el diálogo abierto. Yo, la verdad, asimismo, en función del diálogo abierto, sí. Bueno, hay algo que personalmente yo no estoy de acuerdo, ¿no? Este tema es que como ecuatorianos hacemos esto. O sea, yo creo que eso es naturalizar estos actos. Yo personalmente no creo correcto esos comentarios. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en mi forma de ver, la ética es individual, la moral es social. Y bueno, en el ejercicio de la profesión de una persona, supongo que podré incidir,
pero me da miedo que caiga en el prejuicio. Hay muchísimos casos de violencia política porque la persona en su vida privada es homosexual, por ejemplo. Y esto me preocupa. O sea, creo que me da un poquito de miedo caer en el prejuicio. Ahora, respecto a lo que has planteado sobre este tema de puede haber personas que son como riesgosas, interesante igual. A mí, yo como trabajo en el ámbito penal, yo recordé los programas de reinserción social y dije, bueno, a primera vista, tal vez un PPL que salió de la cárcel y ahora le voy a dar trabajo, puede ser riesgoso. O sea, son preguntas que me están planteando y claro, puedo caer en el prejuicio, ¿no? Entonces, ¿qué implica que una persona sea riesgosa? Yo creo que cualquier persona puede llegar a ser corrupta. No sé si hay un antecedente o un contexto, me da miedo ahí ser lombrosiana inclusive y determinar, ¿no? ¿Quién va a ser el riesgoso que caiga y quién no? Yo más una duda, o sea, más dudas que otra cosa. Lo que no te comprendo es una cosa, ¿tú no crees en la ética social, sino solo en la ética individual, decías tú? Solo para comprender esa idea. No, no es que no creo, tal vez bueno, tal vez ahí tú puedes corregirme, conoces más del tema, pero yo tenía entendido y en los estudios que yo había hecho, la ética se estudia más desde un nivel individual y la moral social. Tal vez yo estoy mal y supongo puede haber una ética social. No, solo para la idea. No, de hecho aquí yo no tengo nada que corregir. Lo único que hago es cuestionar y debatir. De hecho, imagínense ya todos grandes y todo eso, y ahorita no hay nada, o sea, no tengo nada que decir si está bien o está mal. O sea, honestamente esa no es ni misión ni hoy día. Lo único que digo es, esto del prejuicio, me llama un poco la atención eso. ¿Tú crees que prejuiciar a una persona involucraría la calificación de riesgo? O sea, como la calificación de riesgo es prejuiciarle algo así, ¿o no? No comprendo muy bien el concepto de calificación de riesgo de una persona para que no sea ética. O sea, yo lo que entiendo como calificación de riesgo es que yo estoy como adelantándome a que podría pasar algo. Voy a poner otro ejemplo, qué sé yo, si ando en un carro que está mal una llanta, probablemente tenga más riesgo de chocarme. Pero claro, hablando de objetos, ¿no? Pero la verdad no me queda claro cómo es la calificación de riesgo de una persona en ética. Bueno, tal vez lo que cabe explicar sobre esto, y decía que un test de evaluación es identificar el proceso y si es que una persona, ¿no es cierto?, tiene algún comportamiento que podría influir dentro del proceso. Tal vez valga la pena esa aclaración. Es decir, tú mencionabas si es que es homosexual, ¿no es cierto? Si una persona tiene una condición de género, ¿no es cierto?, o lo que sea, pero lo que yo me refiero y lo que debo aclarar enfáticamente tiene que ver con su función dentro del trabajo, que es la identificación. No tiene que ver, vuelvo a decirte, o sea, que tenga su condición, oye, si la persona, no sé, es el secretario de una unidad, ¿qué tiene que ver? Claro, lo que pasa es que un poco lo que quería ejemplificar es que tal vez tal vez alguna persona pueda llegar a pensar eso, y en realidad lo hemos visto. O sea, yo no puedo ejercer mi profesión por mi vida privada, por ejemplo, y hay gente que lo piensa así, entonces se puede caer en un prejuicio. Por esa razón, bueno, era como una duda, o sea, no sé cómo haría una calificación de riesgo. Por ejemplo, en empresas yo entiendo, ¿no? Como el compliance, pero respecto a la ética, no estoy muy segura. Y lo otro que tal vez me llama la atención un poco la cosmovisión, ¿no? O sea, la moral de una sociedad varía, de una sociedad a otra. Personalmente hablo de lo poco que entiendo del tema. Puede que me esté equivocando, es una opinión. Y claro, es un poco subjetivo. Para mí lo importante es que la persona, digamos, cumpla su labor no sé, tal vez en servicio del otro, tal vez sin una visión de voy a querer lo que es para mí utilizando a los demás de medio para lograrlo. Pero aún así, creo que el análisis ético es complicado. Yo no podría generalizarlo, me es bastante complicado. Ok, está bien, aprecio tu opinión. Lo único que sí te digo es que tal vez en el siguiente tema que vamos a trabajar, que es el componente integridad, que es un componente ético definitivamente, pero tiene varios componentes dentro de eso que podrían ayudar a encontrar la identificación de riesgos sin prejuicios, sin estereotipos o alguna cosa. De hecho, está bien. Déjame ver, ¿a quién no le he escuchado? Andrés Eguiguren, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas tú sobre lo que hemos revisado en esta parte? Esto del test y la identificación.
Buenas noches con todos. Es un tema bastante discutible, creo yo. Sin embargo, yo creo que los jueces, los fiscales, los defensores públicos, en general los servidores públicos deberían ser lo mejor de la sociedad. Deberían ser intachables en todo sentido. No se debería permitir un servidor público que, como tú dijiste hace un momento, que cometa una infracción de tránsito. Ciertamente a todos nos puede pasar alguna vez. No se trata de eso, sino de poner de manera general que la gente que quiere ser servidor público sea eso, justamente, y no sea para servirse a sí mismos. Yo creo que por ahí va el tema de corrupción. Tal vez para mí valga la pena ahora contarles un tema de experiencia que tiene que ver con los temas que estamos discutiendo hoy, o debatiendo hoy. Y un componente importante es que ustedes me dirán, pero bueno, finalmente la parte, Mauricio empezó ahora en su presentación a decir que, claro, si ustedes ven los datos, los números de la confianza de la gente en la justicia es bajo. ¿Será que es porque identifican que la justicia es corrupta? Yo diría, pero la corrupción es un tema muy amplio. ¿Será que hay muchos jueces corruptos y por eso es que... No. Yo creo que hay varios componentes que alimentan esa idea de desconfianza o esa idea que generan la desconfianza. Uno de los componentes es este que les cuento, ¿ya? Yo escuchas en la noticia que un juez, por eso les daba el ejemplo, no sé si ustedes lo escucharon, pero la noticia era esta, un juez administró justicia, no sé, en un caso X determinado, y dio esta resolución. Pero la noticia decía, este juez se le ha revisado en el sistema SATGE y tiene juicios por conducir en estado de embriaguez, otro por no sé qué. Solo quiero que tomen en cuenta esa idea. El juez al respecto. Pero ¿por qué creen que salía la noticia? ¿Cuál creen que era el enfoque que quería dar la noticia frente a esto? ¿Qué te parecería? A ver, escuché a un chico, vamos con otra chica, por ahí, déjeme ver, ¿a quién no le he escuchado? Paola García, ¿estás por ahí? Hola, buena noche con todos. Sí, estoy por acá. Hola, ¿qué tal? En el caso que estaba mencionando, me parece que no cabría el término corrupción. No cabría. Si te cuento yo esa noticia, ¿qué información crees que tú recibes cuando dicen juez que sentenció en X caso, dejó en libertad a ciertas personas y este juez tiene 2 juicios, ha estado detenido por conducir en estado de embriaguez? ¿Qué información te da eso? Para solo entender un poco tu respuesta. ¿No te da ninguna información? La información que me da es que no hay relación entre el trabajo que está realizando y su comportamiento. Ya. Más sin embargo, yo creería que eso no cae en un ámbito de corrupción, en este caso. En específico. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no creo que esto sea un caso de corrupción, o sea, no tiene nada que ver. Ok, estoy de acuerdo. Vamos con Carlos. ¿Te pregunté Carlos o no? No todavía, ¿no? Buenas noches, ¿cómo están todos? Hola. Disculpas que estoy con la cámara apagada, pero los datos comienzan a hacerse intermitentes y no les escucho bien. Bueno, primera situación, algo con lo que mencionó Gina, estoy de acuerdo que nosotros no debemos decir la hora ecuatoriana, porque en realidad nosotros tenemos que cambiar y ser mejores cada día. Otro aspecto en el tema de la actuación de los jueces, obviamente una cosa es la ética y otra cosa es la moral. Entonces el juez no está siendo, en este caso, ético porque no está representando bien su rol como juez o su autoridad. Y obviamente la moral, como ve
la sociedad básicamente se da en que las actuaciones, ¿no? Hay veces que alguna cosa que está mal hecha, muchas veces la sociedad le hace como que se estuviera de una manera adecuada, ¿no? Y para el resto puede ser algo incorrecto. Entonces, por eso es que concuerdo que la parte de lo que está él tomándose fuera de su horario de trabajo es un tema de ética más no de corrupción. Ok. Bien. Vamos entonces a desarrollar los temas que están. Entonces, se ha entendido que para, luego de identificar los temas de actos de corrupción, es importante el control. Entonces, aquí se establecen controles de transparencia, controles de integridad de la persona, y particularmente el polígrafo para ver cuán, ¿no es cierto?, son confiables. Estos son los controles ordinarios que se plantean. De hecho, si ustedes revisan otros manuales, Gina me parece que era, hablaba sobre el tema de compliance, yo les puedo decir que efectivamente hay otras pruebas. Por ejemplo, muchos sostienen que pruebas de temas de compliance debe trabajarse trabajos en grupo. Cuando se hacen trabajos en grupo, se realizan actividades en grupo para poder identificar, ¿no es cierto?, si es que estas personas dentro de este trabajo en grupo, ya les digo, no tiene que ser de trabajo, sino de otra cosa, ¿ya?, pueden responder a estándares éticos. Y ahí es cuando cobra vigencia el tema de la ética, ¿ya? Es decir, hay que identificar, ¿ya?, a través de dinámicas de juegos, digo yo, a las personas. De hecho, en un momento yo entendí que incluso el Consejo de la Judicatura habría realizado ciertos tests psicológicos para entender estos estándares. Básicamente hay pruebas sobre ciertos factores, y ahí viene el tema que ustedes claramente lo mencionan, el tema de la costumbre, un componente cultural, por ejemplo. Mencionaban que sí, es que los ecuatorianos, eso de la hora ecuatoriana, estoy totalmente de acuerdo, es decir, de ciertos estereotipos que han marcado el comportamiento, ¿ya?, que sea una generalidad, ¿no es cierto? Y eso quiero llegar. Entonces, para todo lo que acabo de plantear, esto es importante, identificar si se debe prevenir o se debe luchar contra la corrupción. Escucharán en varios aspectos políticos, sociales, educativos, académicos, incluso, que hay que luchar contra la corrupción o se debe prevenir la corrupción. ¿Qué opinas tú, Mauricio? ¿Es posible, Mauricio Miranda, es posible luchar contra la corrupción o es importante prevenir la corrupción? Tengo por ahí... Tenemos una mano levantada, doctor, de Alberto Arana. Alberto, gracias. Qué gusto, doctor Javier, qué gusto, compañeros, muy buenas noches. Hola. Bueno, pues yo creo que lo primordial, yo creo que sí sería pues la prevención, ¿no? Todo ámbito, en la salud, en fin, en todo yo creo que se debería prevenir. Quiero dar un pasaje un poquito más moralista, ¿no? Entonces mi madre dice que a una persona se le debe inculcar valores desde chiquito para que no tengas que corregir cuando ya seas grande. Entonces, si nosotros prevenimos la corrupción, ¿desde dónde? ¿Sí? Desde las más pequeñas esferas que son, bueno, nuestros hogares, nuestras casas, la escuela, el colegio, la universidad. Formaremos líderes con capacidades no destructivas, y hablo en materia destructiva porque la corrupción está dañando y está empobreciendo las comunidades, pueblos, ciudades, metrópolis. Entonces, yo creo que erradicar ¿cómo se erradica? Yo creo que la corrupción y yo creo que no se hace, no es tan difícil el hecho de poder prevenir, ¿no? Si nosotros nos vamos yo que sé, a un parqueadero y nos ponemos parados ahí para que nuestro familiar entre, y es un acto de corrupción. Entonces, porque hay personas que están esperando a la fila. Entonces, cuando estamos en un semáforo y queremos cruzar pronto porque ya nos coge la luz, yo creo que esos actos
son pequeños, pero son corruptos y nos atañe, ¿no? Entonces yo como igual predico yo a mis hijos, les digo que en serio, o sea, hay que ser unas personas moralmente y culturalmente estrictos y que reflejes de lo que te estoy indicando aquí, lo reflejes en la calle para que algún momento seas una persona considerada éticamente buena o éticamente moral. Y ahí comienza todo, ¿no? Y ahí comienza la estructura. Yo soy un poquito más chapado a la antigua. Creo que soy joven, pero yo y es por eso, ¿no? Porque el círculo de amigos que yo tengo es mucho más alto que el que yo tengo, ¿no? Es mucho más alto, entonces me rodeo de eso. Entonces, por ahí va, más o menos. Excelente, Alberto Toporti. ¿Me recuerdas algo interesante que tiene que ver con la educación y ciertos manejos de la educación desde que eres niño, ¿no es cierto? Para tener que evitar corregir ya de grande, ¿no es cierto? Y tienes razón. De hecho, es interesante, por ejemplo, una comparación cultural. Yo recuerdo también de niño, cuando te castigan, cuando eres niño, ¿qué es lo que te hacen? Sobre todo en el colegio. Cuando en el colegio, estás castigado a limpiar todo el patio este rato y que no quede un solo papel en la esta. No sé, ¿les pasó a ustedes alguna vez o no? Por supuesto, Solo a mí. también. Nah, ¿no es cierto? Que es a limpiar todo. De hecho, hasta en casa, tú tienes en casa cuando te dicen, oye, castigado a tu cuarto y a limpiar todo el cuarto. ¿Les ha pasado o no? Bueno, a mí sí me pasó. Si a ustedes nos ha pasado, como para mí me ha pasado. Y te digo que esto es un componente cultural, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, en la cultura japonesa, a los niños que tienen 5, 6, 7 añitos, de hecho hasta los 9 y 10 años, no les enseñan matemáticas, no les enseñan gramática, lo que sea, que es lo que todo en el mundo acá occidental generalmente se aprende. Eso enseñan ciertos valores, como por ejemplo, a los niños les dicen, hoy todos vamos a limpiar el patio. Hoy todos vamos a limpiar los baños. Por eso es que no existen porteros, por ejemplo. Hoy, mamá, papá, no sé qué, o tu tutor tiene que venir hoy porque todos vamos a pintar las paredes del colegio, de la escuela, de las aulas. Hoy vamos a hacer esto, esto y esto otro. ¿Qué te parece? Noten la diferencia. Limpieza, para unos, es el símbolo de castigo. Para otros, la limpieza es símbolo de formación, de educación, es un componente cultural, ¿ya? Esto es importante. Entonces, vean cómo un factor de evaluación es un componente cultural. Es interesante. Oye, noten ustedes que mucha gente decía, pero, ¿no es cierto? Si roben bien, pero ese es un concepto que cultural, es un concepto solo de esa persona, un grupo, a muchos les chocó. Evidentemente, cuando escuchamos eso, es chocante una idea, pero para cierto grupo cultural no les parece chocante, pero si todos roban o algo así. Mira un concepto. Aprecio mucho tu idea. Bien. Déjenme ver por aquí. Pondría la mano aquí, no le he tomado en cuenta porque ya me perdí un poco, para escuchar las opiniones y no repetirme. Podría ser a Naomi, doctor, que no le servía antes el micrófono. Gracias. ¿Cómo estás, Noemí? Parece que no sé. ¿Tú lo puedes establecer? Sí, a ver. Noemí, ya te escuchamos. Su micrófono está activo, pero no se lo escucha. Sí, creo que tiene un tema técnico. Bueno, mientras soluciona. ¿Byron? ¿Noemí estás? Noemí me escribió que tiene problemas con el internet. Gracias, sí, así parece. Bueno, vamos con Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan? No, era Byron, ¿no? Perdón. Perdón, Byron. Hola. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, claro. Considero que las medidas de prevención son fundamentales para cumplir los objetivos deseados. No tenemos un ejemplo más claro que es Cuba. Todo el mundo dice, Cuba tiene medicina, lo último. En realidad, Cuba lo que tiene es medidas de prevención. Cuba, si hablamos de cómo se manejan los doctores en Cuba, son muy buenos,
pero son excelentes ellos preveniendo para no tener complicaciones a futuro, pues lógicamente. Entonces, las medidas de prevención son fundamentales, más que la lucha en sí. Claro, habrá que analizar el tema de qué llamamos lucha en esta situación de corrupción, pero básicamente las prevenciones son importantes. La lucha no es mala, pero hay que ver hacia dónde se apunta cuando decimos lucha. Bien, ¿sí? gracias, Esa gracias es por tu opinión. César, veo que tienes tu mano ahí. Sí, buenas noches con todos. Bueno, yo quisiera hablar solamente algo así rápido desde el punto de vista financiero. El tema para mí de la prevención, pues es justamente evitar algo que el día de mañana puede conllevar a una serie de complicaciones. La lucha como tal, y la lucha como tal, es justamente el conocimiento de toda la normativa, de toda la causa que va de la mano de la prevención para evitar las complicaciones el día de mañana. Referente al tema de la moral, yo tengo bien claro que la moral siempre va de la mano de la cultura y de la religión, ¿sí? Eso es lo que en la parte tradicional, en la enseñanza, pues se ha conocido. Adicional a esto también hay que considerar que la moral, ¿sí? A la moral con la ética no son tan diferentes, porque la ética más bien es quien estudia el tema de la moral. Con eso creo que son estas dos acotaciones que yo puedo mencionar al respecto de lo que estamos analizando en este momento. Gracias. Yo le he preguntado también a Jonathan, me parece, perdona, ¿ya te pregunté antes o no? ¿Interveniste, Jonathan? Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. Ya, no sé, Jonathan Vanegas, o yo no sé si habrá otro Jonathan en la sala. Okay, no, dale. Bien, ok. A ver, este es un tema muy complejo, un tema multidimensional, pero sí, yo creo que van de la mano en este caso, tanto la prevención como el combate directo a la corrupción. El combate es a corto plazo, debe ser a corto plazo. La prevención da frutos después de muchos años. Pero hay una distorsión, y eso es lo que no permite que, por más que se tengan intenciones, se pueda combatir. Y es que la corrupción comienza desde el Estado. Si el Estado es un Estado corrupto, no puede exigirle a sus ciudadanos que no lo sean. Hay que recordar que la moralidad, la ética, no necesariamente radica en la ley. La esclavitud fue legal. La segregación racial fue legal. Y hay muchos visos en la ley de injusticia social y de corrupción. Y voy a dar un ejemplo que nos atañe a todos como servidores públicos. Nosotros como instituciones públicas hemos avalado y hemos sido quizás hasta cómplices, se podría decir, de un atropello y de un acto que en mi concepto es un acto supremo de corrupción, que es el de descontarle días por la pandemia en todas las instituciones públicas a los funcionarios que fueron víctimas de una tragedia nacional y que tuvieron y tienen que devolver en trabajo o en dinero, siendo como son ciudadanos y siendo como son, al ser ciudadanos, el soberano. Es una falta de respeto del Estado y una canallada querer cobrarle a la pobre gente que fue víctima de una tragedia mundial en dinero. Eso quiere decir que estamos desorientados como sociedad y que ponemos al recurso estatal, que no es nada más que un recurso monetario, por encima de la vida. Siendo así, entonces, ¿qué puede hablar el Estado de combatir a la corrupción? Y eso que este es un ejemplo, hay 1000. Creo que tenemos que comenzar por reformar la concepción del Estado, de la democracia, de las instituciones, para nosotros recién poder sembrar una semilla que tenga frutos a un plazo mediano o largo. Esa es mi opinión. Bien, gracias por tu aporte. De hecho, bueno, tocaste los temas que son los importantes. Alguien escribió, y es correcto, la prevención ya es importante por lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Es decir, lo que quiero identificar ya para llegar a la parte final de esta, que vamos a hablar sobre el concepto de integridad, es que es importante entender que las motivaciones morales, las motivaciones éticas, las motivaciones sociales, las motivaciones
de violación a ciertos comportamientos de la ley son importantes siempre y cuando tengan que ver con el comportamiento, el rol del cargo que se desempeña. Por eso es que les daba el ejemplo, les decía, si una persona, si tenemos un juez que tiene 2 puntos en su licencia, más allá de que sea corrupto o no, va a generar desconfianza en quien va a recibir opinión judicial, va a recibir sentencia por parte de él. Cuando les di el ejemplo, más allá de que me dicen, no, pero es que eso no significa que sea corrupto. Claro que no significa que sea corrupto, pero esta es una persona, ¿ya?, que tiene cuestionamientos y eso no me pueden negar. Es decir, si tú me dices que esta persona, alguien mencionaba el ejemplo, no podría ser un juez, alguien que golpea a su esposa, a su familia, peor un juez de familia, ¿no es cierto? Y esto nos lleva como un factor. Identificar a la persona frente a su rol se llama prevención. La lucha tiene que ver cómo se controla. Esos son los 2 temas que hemos venido trabajando y desarrollando. ¿Cómo se controla? Les di los parámetros de control cuando se identifican ciertos temas y ciertos riesgos. Ustedes me dicen, pero es que en la vida privada o lo que sea, vuelvo a aclarar, siempre que tenga que comer, hace que esta persona pueda ser susceptible a actos de corrupción. Todo ser humano es corruptible. Yo me niego a creer eso. Yo creo que esa es una falsa premisa. Yo no creo que sea eso. Porque vuelvo a decirles, no se trata de la corrupción del tema económico. Si es que hay un factor individual, personal, que puede ser utilizado como un esquema para distorsionar el legítimo trabajo de una persona, puede ser un indicio de corrupción. Y eso es lo que hay que identificar. Y eso nos lleva básicamente al último tema que tenemos. Yo les decía, sí, pero es que los seres humanos somos los descuidados en todos los parámetros. Y eso tiene que ver en qué es lo identificable para que la sociedad vuelva a creer en el tema de justicia. Y eso tiene que ver con integridad. Integridad, en este aspecto, la integridad judicial involucra lo siguiente. Primero, la integridad debemos entender como el comportamiento de una persona que demuestra congruencia en todo. Congruencia en todo, y aquí viene la idea, especialmente cuando nadie le esté mirando. Es decir, una persona que respeta la ley, la respeta a las 12 de la noche, la respeta si el semáforo está en amarillo, respeta si... Es decir, una persona es congruente cuando piensa, dice y hace de manera coherente o maneja su comportamiento siempre a pesar de que nadie le esté mirando. Les digo, esto es importante porque muchos se ven íntegros, se ven correctos cuando están en ciertos espacios, con la familia, con los amigos amigos íntimos, en el trabajo, ¿no es cierto? Y eso hace que no sea tan importante con cuánta integridad actúe una persona. Es decir, siempre se debe ser íntegro con los amigos, con la familia. Si se trata mal a una persona, o se trata bien a un usuario. Previo a esto, es importante saber y preguntarles a los operadores de justicia, ¿cuál es la opinión sobre el comportamiento de integridad? Integridad desde un concepto ético, desde un concepto moral, desde un concepto social, e incluso cuál es el concepto que se tiene de integridad frente a lo que sería la violación o la transgresión de una norma tan simple como una norma de tránsito. Ahora, de regreso al tema de integridad, debemos entender que la palabra integridad ha tenido varios significados en todo aspecto. Involucra, por ejemplo, integridad física, lo que se refiere a un buen estado mental, a una buena salud física. En otros términos, robustez significa totalidad, significa intacto. Una persona íntegra significa no tocado, no alcanzado por un mal. Esta idea para mí es importante porque incluso, les doy un ejemplo, un componente de integridad va empatar
ligado a la denuncia. Cuando previenes a una persona, es decir, cuando se actúa con integridad de una persona y se lucha contra la corrupción, un factor importante sin duda es el tema de la denuncia. Y es importante entender que todo servidor que conozca de hechos eventualmente que puedan ser catalogados como corrupción, tiene que poner en conocimiento de las autoridades competentes. ¿Saben por qué? Porque ese es un componente de integridad. Una persona que identifica un acto debe denunciarlo más allá de cualquier retaliación o lo que pueda pasar. Por eso es que, bueno, más allá de que los canales de denuncia deben garantizar la confidencialidad, ser íntegro tiene un comportamiento con lo que acabo de poner aquí. Una persona íntegra se esfuerza por no actuar movido por una razón oculta. Este concepto para mí es fundamental porque los operadores de justicia, jueces, fiscales, defensores, toda la parte que está operativamente detrás de todo lo que es el sistema de justicia, involucra esforzarse por no actuar en razones ocultas. Y este concepto es fundamental, ya que la acción de estas personas, su actual legal, su actual procesal, debe ser sincero, no debe esconder ninguna trampa, no debe haber búsqueda de un resultado no manifestado con antelación, con anticipación. Por eso, y en este estricto sentido, es que la integridad debe ser definida como una disposición del ánimo equivalente a ser sincero. Es importante que, bueno, muchas religiones trabajan en esta idea, muchos hablan sobre el comportamiento de integridad, pero es importante, estimados asistentes, que cuando una persona es calificada, clasificada, prejuiciada como íntegra, no puede cometer engaño, no puede cometer fraude. ¿Por qué? Porque no comete fraude, no defrauda la confianza de quienes en él confían, en el aspecto familiar, en el aspecto social y particularmente no puede defraudar la confianza de quienes utilizan el servicio defensorial. Es importante, imagínense, si soñamos, una especie de utopía, en operadores de justicia íntegros. Es decir, ¿qué les parecería operadores, administradores, servidores sin engaños, para confrontar las vicisitudes que tienen dentro de su función, dentro de su rol? Incluso, ¿qué les parece discutir con integridad sus propios trabajos? ¿Ah? Es decir, la integridad asociada con los actos de justicia y con los actos que están detrás para que exista una verdadera justicia. El acto de justicia es un componente de integridad. La integridad involucra un esfuerzo de la persona individual de mantenerse en una actitud conforme a sus estándares de vida humanos, sociales y familiares. Alguien mencionaba de que, claro, el comportamiento. Noten que el comportamiento de la persona dentro de la familia debe ser exactamente el mismo en el desempeño de su vida. Por eso es que uno de los tests que les mencionaba hace un momento, para los que trabajan con personal, es hacer un tipo de ejercicio para ver cuál es el comportamiento del individuo con sus propias familias, cómo son con sus familias. Esto es un componente importante, ya que presenta la condición de vida del actuar del servidor. Por eso es que este esfuerzo que se le exige a la persona se construye a través de las intenciones de esta persona de manejarse
conforme a una disposición honesta de la mente. Una disposición honesta, dice la ética y la moral, del corazón, conforme a la verdad, conforme a la justicia. El grado de esfuerzo que ponga un operador de justicia, un grado de esfuerzo que ponga un servidor público, se mide y se determina en la calidad de integridad que también va a verse reflejado en el tipo de trabajo. Creo que tienen alguna pregunta ahí. Bien, perdóname, era de esto. Sí, estoy por terminar esta idea. La integridad, entonces, debe entenderse que es un componente fundamental y quiero dejarles esta frase que es importante. Un servidor judicial, un servidor público íntegro, no engaña, no comete fraude, ¿ya? Sobre todo porque hay confianza de quienes confían en él. Esto genera o exige de todos los espacios a los que nosotros cobramos, de que una persona debe hacerse, debe conducirse conforme lo que dice. Y esto involucra que la integridad se demuestra, ya que no es solo nivel de teoría. Yo les invito a hacerse esta pregunta. ¿Cuánta integridad demuestran ustedes dentro del desempeño de esto? Alguien, si es en un país democrático, nótese que un modelo democrático, una sociedad democrática como la latinoamericana, los sistemas de justicia, todos los que están detrás en el manejo operativo del sistema de justicia, deben enmarcarse en un debido proceso, deben enmarcarse en lo que todos conocemos como estándares mínimos de comportamiento que permitan identificar a esa persona sobre lo que deseamos. Ahora, entonces, ustedes podrán entender que tiene sentido cuando nosotros empezamos a... Si el comportamiento privado de una persona, ¿ya?, puede afectar su rol o desempeño o está dando la imagen que no es la adecuada. Es decir, si es que una persona realiza, desarrolla una función, un rol dentro de sus actividades que finalmente dan el mensaje equivocado en la actividad que están relacionando. No sé si tienen alguna pregunta ahí. Yo sé que esta última parte fue algo más ética, más filosófica que nada, pero quería que se lleven esta idea. No sé si tienen alguna observación frente a esto último. Ahora les pregunto a ustedes, solo para terminar. Pero entonces el componente integridad es un componente que tiene que ser la columna vertebral o no. ¿Qué opinan ustedes? Es decir, ¿qué les parecería personas que se manejen íntegramente dentro de su trabajo, dentro de sus vidas privadas y frente al rol que desempeñan dentro de sus cargos? Le escucharía a Tania. Tania, ¿te pregunté o no? No. No me has preguntado. Pero quisiera escucharte. ¿Qué te parece esta última idea? A ver, me decías un poco pensando en el rol que desempeñamos nosotros en nuestras casas. Sí. A ver, yo comparto esta idea de que finalmente, pues, como nos mostramos en lo público, deberíamos mostrarnos en nuestra vida privada. O sea, creo que ahí sí debemos guardar una integridad, una congruencia, en el sentido de que finalmente, pues, cómo somos, nuestra personalidad nos define en cualquier ámbito en el cual nos desenvolvamos. Y ahí comparto muchísimo lo que en su momento dijo María Elena. O sea, al final, digamos, estas cosas se reproducen. Finalmente, si yo soy un referente para alguien, esta persona que me toma como referente, pues al final me va a ver en los distintos ámbitos de mi vida. Y no sería congruente que en lo público sea una persona moral y éticamente correcta cuando en el ámbito privado pues actúo de una forma completamente distinta. Entonces, sin duda creo que debe haber congruencia en este tipo de actos en las personas.
Cuando les conté el caso, ¿se acuerdan del juez que tomaba 7 días y 21 no sé cuántos descansaban? ¿Se acuerdan? Este era el punto al que quería llegar. Este juez no es corrupto, es un tipo honesto, es un tipo que sabe de ley, sabe de derecho, pero ¿saben qué? No es una persona íntegra. ¿Saben por qué? ¿Encontraron la respuesta o no? No es íntegra porque finalmente no ha logrado conjugar los distintos ámbitos de su vida. Ok. ¿Por qué un juez honesto, ético, si quieren llamarlo correcto, o sabio de la ley, entre comillas, por qué no es una persona íntegra? Ahí sí, ya voy a decir ahora sí, ya voluntariamente, ¿quién quiere opinar para no sorprenderles? Ya les aburrí un poco. ¿Quién quiere opinar? Nadie. ¿En serio? ¿No encontraron la respuesta? Buenas noches, hola Javier, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Hola, Que sea Noemí, por ¿cómo te Zoom. va? Finalmente, te escuchamos. Finalmente. Bueno, como decías tú, bueno, creo que el tema de la integridad creo que es lo que más nos va a topar de alguna manera, en el sentido de que creo que todos podemos ser éticos, ¿no? O sea, éticos en el actuar, pero no estamos siendo íntegros, que creo que sí hay una gran diferencia, porque como tú decías, la integridad es un tema que yo actúo así nadie me vea. Es decir, no importa si alguien me ve, o sea, si no soy yo misma en esencia, por decirlo así. Y ahí me recuerda algún caso de un tema de ética que algún rato también lo comentaba en una institución, solo como así medio rapidito, ya que no he podido hablar, de que un tipo pidió, que estaba con una persona en un motel y que pidió una pizza y le llegó la caja, en vez de pizza, le llegó dinero. Entonces esta persona le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, tenemos dinero en vez de pizza. Y él dice, no, devolvamos la pizza, llama a la pizzería, efectivamente le dicen que sí, que estaban buscando esa caja, que al repartidor le pusieron para que no se den cuenta que llevaba dinero, devuelven el dinero y luego le dicen, ¿sabe qué? Necesitamos un nombre para hacerlo público porque imagínese, usted devolvió este dinero. Y él dice, lo que pasa es que no puedes hacerlo público porque con quien estaba en el motel no es mi esposa, era mi amante. Entonces, si bien es cierto, la persona fue ética, pero no era íntegra. Un poco en ese sentido. Entonces, si bien es cierto, el juez tiene su ética, conoce de leyes, actúa en ese campo, pero no está siendo íntegro porque, digamos, en su vida, ¿no? Y creo que el tema de la integridad también es importante en el sentido que, si bien es cierto, Gina decía, a veces movemos los prejuicios, pero bueno, en lo personal y creo que los que somos, como decíamos, de la época un poco antigua, cuidamos mucho ese tema en el sentido de que, por decirnos, si conocemos a alguien en el barrio y toma mucho, le decimos el borrachito del barrio. Y cuando los hijos de esta persona salen adelante y son profesionales, decimos, ay, qué bueno, miren, se hizo, no sé, presidente o se hizo cualquier cosa, no, abogado, doctor, el hijo del borrachito. Entonces, esos temas siempre no es el tema también, como decía Gina, tal vez el tema de los prejuicios, etcétera, pero lastimosamente eso es lo que vivimos, es la sociedad, entonces sobre todo como funcionarios públicos, no solo es el ser, sino, no parecer, sino es el ser. Eso para mí sería un poco como resumiendo el tema de la integridad. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte y quiero tal vez terminar con una idea muy rápida porque entiendo que Yuvika tiene que darles algún mensaje, pero Gina, a ver, si nos cuentas rapidito antes de darles mi última idea, cuéntame. Sí, yo creo que la integridad, digamos, es como una utopía en la persona. O sea, nadie puede ser totalmente íntegro, porque finalmente somos seres humanos.
No obstante, siempre tenemos que perfeccionarnos, trabajar en nosotros mismos, en todos los ámbitos, construirnos. Y yo creo que eso se hace a través de la práctica de las virtudes. Y la virtud sería la tendencia, se dice, ¿no? En filosofía, la tendencia del alma a hacer el bien. Entonces, claro, tenemos algunos conceptos bastante amplios, muy amplios, pero creo que es una construcción diaria y evidentemente se hace en el ámbito profesional, también se hace en el ámbito personal, pero yo creo que el ser humano es perfectible. Y lo que mencionabas tú, Javier, y yo creo que la mejor manera de hacer eso es con el ejemplo, porque uno puede hablarlo mucho, pero en realidad cuando se practica, creo que ahí es cuando los demás ven. Yo creo que es una forma de construir una mejor sociedad, digamos, con el ejemplo, más que con las palabras, pero nadie puede decir yo soy íntegro. Yo personalmente no lo creo que todos estamos en construcción. Gracias. Bueno, yo solo quiero dejarles una última idea y es que la única forma que yo considero dentro del punto de vista la ética para el servidor público y para la persona privada incluso es partir de que la única manera de generar confianza en otro es ser íntegro. Es la única manera. Es decir, si tú eres íntegro, eres coherente con lo que piensas, con lo que haces, con lo que dices, mientras nadie te mire, es decir, caminas de la misma forma, solo por darte una idea, respetas el semáforo, sea a las 12 de la noche o lo que sea, les aseguro que esa es la mejor imagen, para usar las palabras de Gina, la mejor imagen que puede tener una persona. ¿Sabes por qué? Porque generas confianza en el entorno. Les decía el tema de la puntualidad. Cuando una persona es puntual, ¿qué te genera? Confianza. Confianza. Créeme que eso es confianza. Y con eso no les digo más. No sé, mi querida Yubika, si tienes algo que comentarles, porque estamos dentro de la hora. Muchas gracias, doctor. Más bien, primero un aplauso para usted y para todo este espacio que nos ha brindado. Sin duda, teníamos como un espacio al final de preguntas. No sé si a alguien tal vez le quedó alguna duda, aunque con toda la interacción que tuvimos, estoy segura de que dudas por ahí quedaron un millón, pero para ser resueltas conforme vamos avanzando en el curso. No sé si tal vez alguien tiene una duda muy puntual que quisiera hacer. ¿No? Perfecto. En este punto ya la merienda llama, mi querida Yubika, ¿sí o no? Así es que ya hay temas, ya ahorita la familia, todo 8 de la noche, hasta el noticiero se atrasa, ¿sí o no? Bueno, de mi parte un abrazo gigante, cualquier cosa, duda, al final de la presentación tengo la bibliografía de donde tengo toda esta información, así es que de mi parte lo que necesite, la información que requiera, cualquier tema al respecto, entenderán que 2 horas es algo complicado y para mí siempre fue un privilegio dirigirme a ustedes. Como les dije, tengo un especial cariño para la Defensoría porque yo creo que ustedes son los verdaderos guardianes enfrentando todos los temas. Así es que les mando un abrazo a la distancia y espero verles en una próxima. Hecho, descansen. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Linda noche. Gracias. Hasta luego.